responder basado en Deuteronomio 13 a la pregunta, ¿cómo es que Dios puede mandar aniquilar a los cananeos? Y esta palabra aniquilar es una palabra fuerte. Nosotros estudiamos el capítulo 13. Quiero leer con esto el capítulo 20. Quiero saltar dos versículos, versículos 16 y 17 de Deuteronomio 20. Mi versión en la Nueva Internacional, para que vean lo que dice. Deuteronomio 20, 16 al 18. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Textos como este perturban la mente de las personas que no conocen nada acerca del Dios de la Biblia. Por ejemplo, este señor ateo llamado Richard Dawkins, él escribió un libro que se llama The God Delusion, la desilusión de Dios. Y él habla que Dios es una persona tirana y lo compara como el peor de la historia. Y él dice que pasajes como estos de Deuteronomio y el capítulo 13 y otros, habla que Dios mandó a que se haga una exterminación por etnia, que Dios fue un racista, que Dios estaba con hambre de masacre, que Dios respiraba sangre. Y entonces lo describe como un tirano y una persona que le encanta, se deleita en todo lo que es masacre. ¿Okay? Eso es lo que dice. ¿Cómo hacemos sentido de estos textos? ¿Cómo explicamos estos textos? ¿Cómo explicamos la violencia en el Antiguo Testamento? Y quiero dedicar entonces este tiempo para hablar en detalle, porque desde que hemos empezado Deuteronomio hemos estado hablando un poco sobre guerra santa, lo que justifica a Dios, el juicio de Dios y todo eso. Pero ahora quiero traerlo todo y reunirlo y dar una respuesta, ¿okay? En todo lo que hemos estudiado. Por ejemplo, el primer punto que quiero hacer y que hemos declarado a través de estos estudios es que estos actos fueron actos que pasó únicamente en la historia de Israel y no son actos que se deben de repetir, ¿okay? Son unos actos que tienen una situación histórica donde Dios le dice a Israel que ataque a los cananitas. O sea, es el mandato de Dios, no es iniciativa de ningún hombre, no es iniciativa de ningún gobierno. Es por revelación especial del Dios de Israel que le dice que vayan y tomen la tierra de Canaán. Ahora, hemos dicho que el trasfondo de esto es Génesis 15, 16, donde Dios pacientemente, por cerca de 430 años, esperó que la rebelión de los cananeos, dice del amorreo, llegue a su colmo, recuerden ese versículo, para que esté listo para juicio. Dios trató 430 años con estos pueblos en la tierra de Canaán. Y mientras que eso sucedía, Israel estaba como esclavo en Egipto. Entonces, el ataque de Israel sobre Canaán cumplen dos cosas que vamos a ver. Uno, trae un juicio justo que merecían estos cananeos, ¿okay? Un juicio justo que merecían estos cananeos en forma de castigo corporal, ya hemos dicho esa palabra. Dios dirigió esta destrucción y el enfoque, como hemos visto en el capítulo 13 de Deuteronomio, era más en destrucción de religión, de altares, de lugares de adoración pagana que de personas. El enfoque era más arrasar con el paganismo, con el culto religioso que las personas. Voy a explicar esto ahora porque digo que el enfoque era más en la religión. En Deuteronomio 7, que es un capítulo que ya estudiamos, versículos 3 y 5, dice así. 7, 3 al 5. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, las naciones de la tierra que está entrando. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas lo apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses.
Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato, o sea, castigo. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Acá tenemos entonces un ejemplo, y en este capítulo anterior del 13, el capítulo 12, 2 y 3, si quieren buscar otro pasaje que es relacionado a esto, es Éxodo 34, versículos 12 y 13. Acá vemos que el enfoque era la destrucción de la religión pagana. Porque si Israel iba a tener que destruir a las personas por completamente, no tuviéramos el mandato de no des vuestros hijos en matrimonio a sus hijas. Si no va a haber persona, no va a haber ciudadano. Si el mandato literalmente significa que destruyan a cada persona que tiene vida, entonces por gusto está el mandato, no se casen entre ellos. Lo que quiero decir es que cuando Dios usa acá a través de Moisés la figura de destruyan todo, aniquilen todo, se está refiriendo uno al culto religioso que debe ser destruido, y cuando se refiere a personas se está usando una figura de lenguaje, de exageración para decir que subyuguen todo aquel que no se rinda al Dios verdadero, como en el caso de Jericó. Y vamos a ver otro punto relacionado a eso. Entonces los cananeos, que eran personas, según la palabra de Dios, que adoraban en sus cultos a todo tipo de animales y cometían actos abominables como bestialismo, incesto, prostitución, sacrificio de infante, etcétera. O sea, actos malos, actos deviantes, actos malévolos que en nuestra sociedad nosotros la castigamos. Castigamos a los, por ejemplo, a los violadores. Nosotros pedimos castigo a los violadores. Acá es una manera de Dios traer castigo por la corrupción moral de esa nación a través de su pueblo. Ya voy a explicar por qué el término aniquílenlos y no dejen a nada de lo que tenga aliento con vida no significa literalmente que destruya todo, aunque hemos dicho que cuando es llamado a destrucción, es consagrado y es ofrecido como sacrificio, ¿no? El Aram, la destrucción total. Pero esa destrucción total más enfatiza la religión que las personas, el culto pagano que las personas. Y permítame que voy a explicarle eso con otros pasajes de la Biblia, porque la Biblia debe de ayudarnos a interpretarse así sola, ¿no? Número 2, estoy introduciendo eso. Y el segundo punto es que Dios quería preparar la tierra para que su pueblo, Israel, tenga la tierra limpia para que puedan consagrarse y ser el pueblo de Dios, en el culto a Dios, en la forma como vivían. Ellos necesitaban la tierra que esté limpia y así entonces tener el terreno apropiado para la venida del Mesías, del Rey eterno, tal como le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:3. ¿Ok? Entonces, hemos visto, y déjenme mencionar esto, porque ¿quiénes son los recipientes de la salvación? Los judíos es el pueblo que Dios escogió para que les sirva como real sacerdocio y así alcanzar a las otras naciones al conocimiento del verdadero Dios. Tanto así que los profetas hablaron que llegará el día cuando la tierra será llena del conocimiento de Dios. Tenemos entonces en la palabra de Dios que Israel estaba rodeado por estas naciones hostiles, enemigas, paganas, pero estas mismas naciones que le hacían la guerra constante a Israel, desde que Israel tomó la tierra, Asiria, Egipto, Babilonia, Filistea, estas mismas naciones enemigas iban a ser las que iban a recibir la salvación misma de Dios. Por ejemplo, tenemos pasajes como Zacarías 9:7, que ya hemos estudiado. Si me permiten leer. Voy a buscar.
Zacarías 9:7, según mi versión, la Nueva Internacional, dice así la palabra del Señor. De la boca les quitaré la sangre y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios, se convertirán en jefes de Judá y Ecrón, una de las grandes ciudades de Filistea, será como los jebuseos. Entonces habla la incorporación de esta nación enemiga de Israel en tiempos del rey Saúl, en tiempos del rey David, que paraba en guerras, y vendrá un remanente al conocimiento de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 dice, entre los que me reconocen puedo contar a Rahab y a Babilonia. Rahab es otro nombre para Egipto. A Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro. Lo mismo que a Cus, se dice, este nació en Sión. De Sión se dirá en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo lo ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos, este nació en Sión. Y mientras cantan y bailan dicen, en ti se hallan todos mis orígenes. Y cuando habla de estas naciones paganas, enemigas de Israel, diciendo que será registrado que ha nacido en Sión, es una manera de decir que vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Tenemos pasajes como Isaías 19, 23, 25, que habla que Egipto también, habrá un remanente de Egipto y también será parte del pueblo de Dios. Eso está en Isaías 19, 23, 25. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo sanó en Mateo 15, 22, cuando se le acercó una mujer cananea, la fe de la mujer cananea, cuando él partió de Tiro y Sidón, y sanó a la hija que estaba endemoniada. Cananea. Habían cananeos en la tierra, ¿cómo? Israel no los había exterminado, no había Dios que no deje nada en vida. Entonces podemos entender que esa forma de lenguaje era figurativo, no significaba literalmente destrucción como muchos radicales hoy en día religiosos lo toman, ¿no? Ok, ¿cómo entonces que debía de atacar a Israel o tomar estas posesiones? Según Jueces y Josué, son libros maravillosos para leer, vemos que Josué tenía que infiltrar, luchar internamente y conquistar. O sea que la forma de conquistar la tierra era una forma o la gente se subyugaba y aceptaba al Dios de Israel como Rahab, y como en el caso de Josué 8 y 9, hay caso de los Gabonitas y el caso de la otra tribu que se menciona. Voy rápido, para que vean cómo... El caso de los Gabonitas, la astucia de los Gabonitas, en el capítulo 9. Voy a leer Jueces capítulo 1. Ustedes pueden ver cómo la lucha era a través de infiltración. Todo el capítulo 1 al capítulo 2, 5, ustedes pueden ver cómo eso sucede. ¿Okay? Del capítulo 1 al capítulo 2, 5. Ustedes pueden leer cómo, voy a leer solamente un verso. Versículo 2, el Señor respondió, porque empieza, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Versículo 2, el Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos, ¿no? Porque es Dios que lucha por ellos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó, y los de la tribu de Simeón acompañaron. Y entonces era más por infiltración, usando forma militar de entrar y tomar posesión de las ciudades principales. Tienen que leer todo hasta el capítulo de las ciudades principales, porque cuando tomaban la ciudad, entonces todo el pueblo venía bajo el nuevo rey, como lo que conocemos en tiempos medievales, cuando un rey conquistaba el palacio y se metía al palacio, mataba al rey, tomaba la corte, todo el pueblo le pertenecía al rey, y si el rey cambiaba las leyes, el pueblo tenía que someterse. Era la misma idea. Okay, entraba el pueblo de Israel a los territorios que les eran dados, entraban al pueblo que se le habían dado, tomaban las fortalezas donde estaban los soldados,
Con ellos combatían, con los soldados, con los militares, porque hemos visto en Deuteronomio y en Números que le salían a la guerra, a la lucha, ¿no? Salían a pelear, con ellos combatían y una vez que ganaban, tomaban entonces la ciudad y dominaban. Ahora, ¿por qué les digo eso? Era una lucha interna. Porque vemos que a los cananeos se le continúa vivir en Canaán. Si ustedes leen Jueces, habían cananeos viviendo en Canaán. Cananeos, familias y todo eso. Entonces, Josué 10:40 dice así. Estoy tratando de armar acá el cuadro. Josué 10:40 dice así. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes, este es el énfasis, sin dejar ningún sobreviviente. Ven acá. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente, como leemos en Deuteronomio. Esto lo hizo según el mandato del Señor Dios de Israel. ¿Okay? O sea que tenemos en Josué, igual que nos dice Deuteronomio, que todo fue destruido completamente tal como Dios lo ordenó. ¿Okay? Ahora, eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 11, versículo 16 al 20. Ahora, miren conmigo capítulo 23, que es al final de la vida de Josué. Leo versículo 7 y miren ustedes qué hay en particular con estos versículos. Voy a leer Josué 23, 7, 12 y 13. Dice así. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. ¿Cómo? ¿No dijo el capítulo 10 que mató a todos y no dejó a nadie con vida? No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Voy a saltar. Versículo 12. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonio con ellas, versículo 13, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Porque la idea era entrar y poco a poco sacarlas. O se convierten y se hacen parte de la nación de Israel como Rahab y vienen a ser parte del pueblo de Dios, o si no se convierten y quieren persistir en sus culto pagano, son expulsadas de la tierra, y si dan guerra, son muertas. Si van a guerra, entonces son aniquiladas. Esa es la idea, ¿okay?, que tenemos en el libro de Josué y Jueces. Lo mismo dice en Jueces, ¿ok? Por eso dice en Jueces, ahora sí voy a leer el capítulo 1, versículo 21. En cambio, dice, los de la tribu de Benjamín, este es Jueces 1:21. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos, eran una de las 7 naciones que tenían que sacar, destruir, que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. ¿Ok? Y ustedes pueden seguir leyendo que seguía viviendo gente. Versículo 22, versículo 25, versículo 29. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Hueser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Salomón también, y si siguen leyendo, no pudieron expulsar a todos. Los cananeos quedaron viviendo. Entonces la pregunta es, la Biblia no se contradice. Si Moisés dice, exterminen todo, ese fue el mandato de Moisés, y Josué dice, exterminamos todo, y seguimos leyendo que Josué dice, no sirvan a sus dioses y no se casen con ellos. Preguntamos, ok, Josué, ¿estamos hablando el mismo idioma? ¿O qué quieres decir con exterminar? Porque si has dicho exterminar y acá dice, no den sus hijos en matrimonio y siguen viviendo entre ustedes, no han exterminado. ¿Cómo es que han cumplido la promesa de Dios? Y la idea es que quizás no significa literalmente exterminar. Nosotros usamos figura de lenguaje cuando vemos un partido de fútbol y gana el equipo, arrasamos con el equipo opositor. Literalmente no quiere decir que lo exterminaron, sino que ganaron. Entendemos esa figura de lenguaje.
¿no? O nos levantamos y decimos, hoy me siento, digamos, cuando nos sentimos desanimadas o no tenemos ganas de ni salir de la cama, decimos, hoy me siento con los pies muertos. Hoy me siento, usamos figura de lenguaje exagerando nuestra condición para dar a entender nuestra condición emocional. Así es como nos sentimos. La Biblia usa lo mismo. La Biblia usa lo mismo. Los amalequitas era un caso. Los amalequitas era una de las naciones que debían destruir. Pero vemos que en tiempo de Saúl habían amalequitas. En tiempo de David habían amalequitas. Entonces, ¿cómo es que Dios...? Porque está hablando de, uno, enfatizar en la religión, en el paganismo, que se destruyan todos esos altares, y dos, que los mueven hacia afuera, que los boten de la tierra, y aquellos que van en guerra, sí, entren en guerra con ellos. Dios es un Dios justo. Ya hemos visto en Deuteronomio, capítulo 1 y 2, cómo Dios le dice, pero la tierra de Edom no les he dado, pero la tierra de de Moab no la tomen, no molesten, porque yo les he dado esa tierra a ellos. Ya hemos leído que no es que Dios, como describió este ateo, uno de los nuevos ateos, que Dios es un monstruo por sangre, sediento de sangre. Vemos que Dios decreta los límites de la tierra y Él dice a quién saca y a quién se queda. Tanto así que ese mismo lenguaje de destrucción se usa para Judá. Cuando ustedes leen el libro de los Reyes, Dios le dice a Judá, ya Israel del norte había sido tomada por Asiria. Dios le dice a Judá a través de sus profetas, si ustedes no se arrepienten, vendrá Babilonia y los destruirá por completo. Y vino a Babilonia y los tomó y se los llevó cautivos a Babilonia. ¿Fue destruido por completo Judá? No. Lo que quiso decir Dios es que buscaban su ruina. Iba a venir juicio y destrucción para ellos. Literalmente no significa que no iba a quedar ningún sobreviviente, porque vemos que cuando Babilonia se llevó a los de la tribu de Judá, quedaron algunos habitándose en Judá y otro pueblo remanente en Babilonia. Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando y los exterminó por completamente? Muchas veces es un lenguaje para decir quedaron destruidos, quedaron sin tierra, no tuvieron más fuerzas, pero no literalmente que no había nadie con vida o con aliento en la forma literal. Eso es lo que quiere decir. Ahora, se menciona mujeres, niños. No dejen a nadie con vida, incluyendo hombres, mujeres y niños. ¿Okay? Deuteronomio 2:34 habla de eso. Totalmente destruya. ¿Qué quiere decir eso? Mujeres, niños, también totalmente. Bueno, son textos difíciles de analizar, ¿no? Hay que leer mucho. Pero según la arqueología, nuestro entendimiento de la arqueología e historia de Canaán nos da iluminación, o sea, nos da entendimiento que estos pueblos seguían siendo habitados por tribus, familias cananeas, donde habían mujeres y niños. Entonces, ¿por qué Dios dice mujeres y niños? Nuevamente otra figura de lenguaje para decir, tomen posesión y destruyan todo aquel que no se quiera someter a ustedes. Ok, voy a parar ahí. Recuerden que Rahab fue una que fue puesta a salvo en el libro de Josué por la fe que ella puso en Dios, y su casa también fue salvada. ¿Okay? Los cananeos rehusaron reconocer al verdadero Dios. ¿Okay? Ellos sabían del poder de Dios. Es lo que Rahab le dice a los espías en Josué capítulo 2, versículos 10 y 11. Ellos sabían del verdadero Dios. No estamos hablando acá de una limpieza étnica. No estamos hablando acá de genocidio. Dios no habla eso, ni nada del texto sugiere genocidio o limpieza étnica, porque hemos visto que en las escrituras el propósito por la cual Dios escogió a Israel y le dio la tierra es para que Israel sirviese a las naciones en traer el verdadero conocimiento de Dios. Tanto así que tenemos los profetas declarando que de todos estos pueblos y naciones enemigas, Dios iba a sacar un remanente para él. Tenemos los salmos, tenemos Isaías, tenemos Zacarías, tenemos los profetas que hablan que Dios traerá un remanente. ¿Okay? Entonces, no es que Dios está destruyendo a la gente,
es que Dios está castigando y dando juicio, y lo que sí se tenía que destruir completamente era la religión pagana para que Israel no sea contaminado con ella. El libro de Jueces nos cuenta la triste historia que esos mismos habitantes que quedaron ahí en Canaán incitaron al pueblo a adorar a otros dioses. E Israel cayó en el adulterio y la idolatría. Y entonces empieza el periodo de los jueces, donde Israel, porque desobedece a Dios, Dios permite que una nación los subyuguen a ellos. Lo mismo que Dios permitió con los cananeos, ahora Israel pasa a juicio. Y vemos a los filisteos y todas estas naciones que ellos debían subyugar y traer conocimiento de Dios, estas naciones subyugando a Israel, porque Israel había abandonado a su verdadero Dios, teniendo la ley, teniendo el pacto. Y entonces vemos cómo Israel vive en una forma esclavizado hasta que Dios levanta un juez, porque el pueblo se arrepiente, clama a Dios, busca a Dios. Dios levanta a un juez, el juez los libera. El juez es un tipo de militar, sacerdote, los libera, un general, los libera del yugo de estas naciones paganas. El pueblo da gracias, pasa un momento de paz, un tiempo de paz, y vuelta es nuevamente contaminado y seducido a la idolatría. Otra nación viene, toma a Israel, lo subyuga, y así va el ciclo del libro de los jueces. Lean el libro de los jueces. Por eso Josué, cuando termina en su discurso, dice: yo y mi casa serviremos a Dios, ustedes elijan. Porque el pueblo seguía habitando con naciones paganas y el pueblo tenía que influenciar esas naciones paganas a la verdadera adoración al verdadero Dios y no dejarse ellos influenciar por las naciones paganas. La próxima vez que nos reunamos vamos a ver el tema de Deuteronomio 14, que habla acerca de la comida, lo limpio y lo impuro, y cómo esta es una forma de definir la manera en que Dios quería que su pueblo sea santo como Él. ¿Okay? Era Dios que definía. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Podemos seguir hablando de este tema, es un tema muy extenso. En otros pasajes de la Biblia, Dios mismo dice en Números y en Éxodo que Dios no le iba a entregar la tierra en un año, porque iba a haber mucha muerte e iba a traer animales del desierto, iba a haber una gran, ¿no? Dios le iba a entregar en periodos la tierra. Que hay que leer la Biblia en su totalidad para poder entender los contextos y la manera en que se habla. Entonces voy a parar ahí para poder conversar.